evaluar la situación para encontrar soluciones. Hoy nuestro tema es mecanismos de solución de conflictos. Esta PPT número 1 la visualizamos la clase pasada, que es el enlace con nuestro tema de hoy. La cultura de paz es un programa, como habíamos dicho, de la UNESCO que buscaba justo promover la paz y evitar el conflicto terminado en violencia. O sea, el problema no es el conflicto en sí, sino el problema es la forma en la que resolvemos el conflicto. Por eso la cultura de paz es un programa de la no violencia. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esta no violencia? Sencillo, recurriendo al diálogo. Esta es nuestra arma secreta. Por eso que una de las causas por la cual llegamos a diferentes problemas de violencia, como discriminación, delincuencia, corrupción, es no tener el arma para poder nosotros resolver un conflicto. Para ello es necesario puntualizar qué es en sí un conflicto. Un conflicto es algo positivo. Sí, en realidad el conflicto no es malo. El conflicto solamente es una confrontación de ideas y una confrontación de intereses. ¿Por qué es bueno? Porque los conflictos nos permiten a nosotros crecer, crecer como persona, crecer en un aprendizaje, crecer como familia, crecer como pareja, crecer como sociedad. Si no hubieran conflictos o opiniones encontradas, no podríamos encontrar la verdad de las cosas. Pero, ¿dónde empieza a este conflicto a tornarse negativo? Cuando una de las partes involucradas en el conflicto no tiene tolerancia y obviamente presiona para solamente obtener la razón. Desde ahí empezamos mal, porque no hay un espacio de consenso, de acuerdo. Sabemos que el consenso no se llega en su totalidad, usualmente es la mayoría, pero hablemos de un consenso democrático. Pero entre dos personas, entre tres personas, entre dos grupos, sí se puede llegar a un consenso, obviamente. Así que lo que vamos a hacer hoy día es revisar esto, las formas en las que solucionamos conflictos. Es un tema fácil, pero importante cuando nosotros ya podemos diferenciar los tres procesos. Los mecanismos de solución de conflictos son formas en las cuales nosotros podemos resolver efectivamente este conflicto, pero dentro de lo que se llama cultura de paz y diálogo. Estos mecanismos de solución de conflictos se pueden estructurar de dos maneras, en mecanismos judiciales y extrajudiciales. Los mecanismos judiciales, obviamente, son los juicios y ciertos arbitrajes militares, por ejemplo, que son juicios distintos. Y el arbitraje común puede verse como un mecanismo extrajudicial cuando es de manera civil, en temas de contrato, por ejemplo, y un arbitraje institucional cuando necesitamos la ayuda o participación del juez. Pero cuando nosotros hablamos de convivencia democrática, principalmente queremos enseñarle a la sociedad, o sea, a la ciudadanía, que puede resolver sus conflictos de tres maneras sin necesidad de tener invertir en él tanto tiempo, tanto dinero y conseguir los mejores resultados. Así que los tres que vamos a conversar primero serían negociación, mediación y conciliación. Estos tres tienen una relación, porque para pasar a la negociación es porque yo ya encontré un conflicto. Para pasar a la mediación es porque yo ya intenté negociar y para llegar a la conciliación es porque yo ya intenté mediar. No es que sea una obligación pasar por los tres pasos, pero para que el paso siguiente sea efectivo, yo tengo que haber agotado toda instancia en el primer paso. De lo contrario, no voy a llegar con todas las herramientas necesarias para poder evolucionar a una mejor conversación o diálogo. Vamos a empezar con la negociación. Vamos en este caso a hacer también varios ejemplos para que uno pueda poder entender bien las cosas. Negociación viene de negocio. Y el negocio sí o sí tiene una ganancia.
Por tanto, una negociación nos debe dar a nosotros una ganancia o beneficio. O beneficio. No siempre va a ser el mismo para ambas partes, sino usualmente el que uno requiere. Lo ideal es que ambas partes se vean beneficiadas en igual peso, no de igual forma. O sea, que ambas estén contentas con lo que se ha obtenido. La negociación se caracteriza porque no intervienen terceros. Así que solamente es entre las personas implicadas. Bueno, vamos a conversar un poquito más o menos ahí los ejemplos para que podamos ir llegando hasta la conciliación. Cuando tú eras niño y estabas de repente en kinder, ¿no? En inicial, solían haber conflictos, quizás para ti ahora muy básicos como, Miss, Samuelito me quitó mi borrador, ¿no? Profesora, Yanira ha pintado mi hoja. Mamá, mi hermanito se ha llevado mi chocolate. Y a pesar que para ustedes esos puedan ser ejemplos, ¿cómo estás, Jordan? Buenas noches. Puedan ser ejemplos muy básicos, ¿no? Comunes. En realidad, para esa edad, son situaciones de conflicto. Pero vas creciendo y, por ejemplo, pues no, Luciana, no, nada de Lapo, no. Hay que conversar, todo el diálogo. Recuerden, clase pasada, no violencia, diálogo. Llegas a primaria, ¿no? Y en primaria, obviamente, los problemas son también pequeños, pero pueden ser muy sencillos como, profesora, yo llegué primero y usted le ha dado pase a mi compañero. Profesora, Lucianita no quiso aportar en la exposición y Lucianita estuvo jugando Free Fire todo el día, entonces no vamos a ponerle nota, profesora, ¿no? Y luego vas creciendo. Llegas a la adolescencia y de repente los problemas pueden ser aún menores, pero siguen siendo conflictos para esa época. Antar se enamora de la misma chica que Carlos. Entonces, uy, bueno, diálogo de verdad, Edu, diálogo de verdad. Entonces, Antar y Carlos tienen un conflicto, por supuesto. ¿Quién se queda con el amor de Nicole? Claro. Entonces, allí van a entrar a tallar, pues, diversas situaciones, ¿no? Entonces, ay, qué grave. No, pero en realidad, cuando sales del colegio, me voy, dice Carlos, cuando sales del colegio, pues hay una serie de conflictos mayores, ya laborales, como por ejemplo, Chanira trabajó 8 horas y le pagaron 2.000 soles, pero Andrea trabajó 6 y le pagan también 2.000 soles. Y ella tiene un conflicto. ¿Por qué a mí me pagan por más horas el mismo precio que Andrea? Andrea tendrá una preparación mayor que yo, ¿qué es lo que está pasando? Y luego vas creciendo, ¿no? Vas evolucionando ahí en tus conflictos y de repente Jorge Luis está casado con Andrea y Jorge Luis ya no puede vivir más con Andrea. Él siente que es insostenible mantener una relación y ha decidido divorciarse. Bueno, también es un conflicto, por supuesto. Pero vamos a seguir avanzando. La pensión, claro, se dice la pensión, ya llega la pensión de los hijos, tenencia de menores. Ese Carlos. Bueno, es un conflicto emocional, ¿no? Tú no quieres trabajar, pero tienes que trabajar con ganas. Bueno, también hay ese tipo de conflictos. Pero vamos a avanzar un poquito más. Seguimos subiendo en la sociedad, en los peldaños, y de repente Edu es alcalde. Edu es alcalde y Alexis es el dirigente de una comunidad. Y entonces Edu no quiere conversar con Alexis, que es el representante de una comunidad nativa. Y Edu ha hecho contratos con Jordan
para colocar una empresa minera en la zona donde está dicha comunidad. Claro, fue colusión, colusión, exacto, colusión. Muy bien, entonces vamos a buscarle solución a los conflictos. El niño que estaba en kinder, entonces en el caso de kinder, que de repente le rayó el cuaderno, pues el niñito puede ir y decirle, no, amiguito, tú me has rayado mi cuaderno. Eso no está bien. Mi mamá ha dicho que mi cuaderno se debe cuidar. Y el amiguito pues lo entiende. O también puede haber otra reacción. El amiguito va y le raya el otro cuaderno y le dice. La profesora se acerca y dice, ¿qué pasó? Que él me rayó primero mi cuaderno y yo le rayé el cuaderno. La primera forma de resolver conversando sería una negociación. La segunda ya sería un acto, aunque parezca sutil, de violencia. Si seguimos avanzando a los niños de primaria, pues el niño que no expuso, la solución de la coordinadora Ángela es quitar a Dafne de la lista del papelógrafo. No, a Dafne no la voy a poner, Dafne no participó, Miss no va a estar. Que en realidad es una forma adecuada, ¿no? Pero también podría haber conversado qué es lo que ha pasado realmente ese día. Tu niña Lisette, tu niña interior, pues se hubiera puesto a llorar, suele pasar, sí, sí, sí. Pero seguimos avanzando y llegamos a los adolescentes, ¿no? Donde Antar tenía ahí conflictos con Carlos por la chica que le gustaba, por Nicole, si no me equivoco, dije. Y bueno, ellos llegan a un acuerdo y dicen, querido amigo Antar, nosotros nos conocemos desde pequeñitos, desde que estamos en inicial y no podemos destruir nuestra amistad por una chica. No, nada que me echan, no, 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 Julio, no. Eso es violencia, estamos acá en solución de conflictos de negociación. Y bueno, vuelven a ser amigos. Pero sigues evolucionando, ¿no? Y el tema del trabajo, de repente poder coordinar eh, salarios, poder coordinar horarios. Y en el caso de los esposos, el matrimonio que no estaba funcionando, pues allí obviamente, conversar, darse alguna oportunidad. Nada que pluriamor, no, chicos, no, por favor. Darse la oportunidad de, estamos ya casados 20 años, nos conocemos tiempo, de repente tener un tiempo, unos periodos así de conocernos nuevamente, de darnos tiempo para nosotros, que es importante, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y llegamos al caso de Edu, el alcalde, que no quería conversar con Alexis. Aquí sí se puede haber un diálogo. Edu dice, tiene razón, yo he obrado de manera incorrecta. Dice la ley que debemos hacer una consulta previa y debo conversar con Alexis. Y entonces hay una negociación de por medio. Está- Y entonces ahí hemos cerrado el bloque de la negociación. Fácil, creo que todo lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Pero vamos a seguir avanzando, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si intenta el niño conversar con el compañero y el compañero le vuelve a rayar el cuaderno? ¿Qué pasa si Antar conversó con Carlos de que iban a ser amigos para siempre y Antar por debajo está saliendo con la chica? Y le daba llevando dulces del colegio, le compran el kiosco ahí su almuerzo a la chica, entonces no respetó el acuerdo. ¿Qué pasa si Edu conversa con Alexis, pero igual hace el contrato con la empresa minera? Había un Alexis en línea. Nuestro Alexis de aula no está, pero había un Alexis. Yo vi. Que tenemos dos aulas mezcladitas ahorita. Ahí es difícil, ¿no? Entonces vamos a buscar la ayuda de quién, de un mediador, de un tercero. Una tercera persona neutral. Pero mira, esta tercera persona no te va a resolver el conflicto. Así que esta persona, tercera persona neutral, ¿qué es lo que va a pasar? Va a brindar
consejos y sugerencias. No te va a brindar resultados. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. En el caso del kinder, ¿quién es el mediador? Sería la docente, exacto, la misma maestra, como le quieras decir. La Miss resolvería el caso, ¿no? Y diría qué es lo que se va a realizar o qué es lo que se va a hacer. En el caso de primaria, también la Miss al final es la que pone la nota. En el caso de los enamorados, un amigo en común, ¿no? De repente ahí Jordan intercede y dice, Antar, Carlos, están peleando mucho por Nicole. Nicole a la larga ni siquiera está haciéndoles caso, está saliendo con Julio. Entonces, no, claro, entonces, ustedes siempre han sido amigos, siempre hemos sido los tres, de arriba para abajo. Entonces, ahí el mediador funcionó. En el trabajo puede ser, quizás no, la reunión con el jefe sea complicado y puedas buscar a tu coordinador, a tu coordinador de turno, quien, ¿cómo es eso, Julio? ¿Cómo es eso? Y hasta quien pueda resolver la situación. Y en el caso de los esposos, pues obviamente sería, entonces, en el caso de los esposos podría ser el psicólogo a lo cual recurren, podría ser también la parte religiosa, ¿no? El pastor, podría ser el sacerdote, el que ustedes hayan buscado, que sea en este caso la persona dirimente. ¿Cómo que mediador? Cuando tú vas a un psicólogo, por ejemplo, el psicólogo te va a dar consejos y te va a decir, tienes que pensar más la situación, tienes que conversar, tienes que dedicarle tiempo a tu esposo o a tu esposa, deben buscar días para ir a comer, pero si en realidad no lo aplicas, no va a haber una solución. Pues, al final la solución va a depender de ustedes. Cuando hablamos nosotros del alcalde y los comuneros, podríamos hablar que un mediador sería el gobernador regional, por ejemplo. Pero el Estado tiene su mediador oficial. El oficial es la Defensoría del Pueblo. Cuando hay problemas con entidades del Estado, tenemos siempre a la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de resolver esas situaciones. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, defiende al pueblo, o sea, está por el lado del pueblo, pero también es una institución, o sea, es parte del gobierno. Tiene ambas situaciones. Cuando hay conflictos o problemas en el Estado, en las autoridades, siempre vemos que el defensor del pueblo suele. Además, estas reuniones se suelen dar en las famosas mesas, mesas de coordinación, mesas de diálogo. En el caso de la mediación se suele conocer como mesa de diálogo o mediación. Pero en el caso de la negociación, le suelen decir mesa de negociación o de acuerdo. Pero lo principal es identificar a esta tercera persona. Vamos a suponer que ya hicimos todo eso, pues, ¿no? Ya llegamos a las instancias respectivas. Sería la conciliación. La conciliación es un proceso mayor. Tenemos también una tercera persona, que es el conciliador, obviamente,
Pero acá viene una situación importante. No podemos llevar a conciliación todos los temas, obviamente. Solamente llevamos a conciliación los relacionados con el tema familiar, como por ejemplo tenencia de menores, régimen de visitas, pensión de alimentos, los vecinales. El caso de los niños obviamente no tiene una conciliación. El caso de los esposos podría llegar, no tanto el tema del divorcio, sino los casos como mencionado. En los amigos jóvenes, el trabajo sí podría llegar a conciliación dependiendo del caso. Incluso podría llegar a un arbitraje si es un incumplimiento de contrato, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero el caso del alcalde y el caso de los comuneros o representantes, esos no se pueden conciliar porque al ser casos mayores, pues necesitan la intervención de terceros, en este caso de organismos internacionales, ¿no? Donde puede dar la situación. Así que vamos a determinar ahora sí qué es la conciliación y en qué casos esos pueden ingresar a tallar. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos mucho más elaborado porque esa tercera persona no da consejos, da alternativas de solución. Ojo, no da la solución, porque sigue siendo decisión de las partes poder aplicar una de las soluciones brindadas por el conciliador. La conciliación, ¿por qué utilizarla y no utilizar un juicio? Los juicios son engorrosos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en varios juicios pueden pasar 30 años y recién tener la sentencia. E incluso, exacto, Julio, es costoso. ¿Quién paga? El que está haciendo el proceso de juicio. Claro que al ganar vas a tener una parte retroactiva de todo lo invertido a través de la reparación civil, pero después, como bien dice Jordan, de largo tiempo. En cambio, la conciliación es rápida, no puede pasar de un mes, es confidencial, los temas judiciales se publican, la conciliación no, es cómoda, es en muchos casos gratuita y obviamente, a diferencia de mediar o de conversar con la persona, pues tienes un documento de respaldo. El acta que se firma en una conciliación no te va a llevar a la cárcel, pero al menos tienes un sustento para poder continuar con el juicio si así ya lo requirieras. ¿Quién va a ser el conciliador? Bueno, el conciliador es una persona certificada por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia nos va a decir quiénes son los conciliadores. ¿Cómo así llegamos a esa situación? El Ministerio de Justicia capacita, porque no necesariamente tienes que ser abogado ni juez. Y en este caso, el conciliador va a facilitar la comunicación. O sea, va a estar presente así como le haría un mediador, pero como representante del Estado. Es un mecanismo legal y gubernamental. ¿Dónde podemos conciliar? Alegra es el lugar gratuito donde se suele conciliar. Y hay otros privados, pero obviamente son cómodos. Lo vamos a encontrar cerca de poderes judiciales, al Ministerio Público. ¿Qué voy a conciliar? Faltas, no delitos. Ojo, no todo tipo de falta. Hay faltas que sí no se pueden conciliar y sí o sí tienen que tener una reparación civil. Delitos sí o sí no se van a conversar, ¿no? Imagínate tú, un día está caminando por la calle Julio está con su celular en la mano, su iPhone que se acaba de comprar, y pasa su vecino Jordan. Él lo reconoce, sabe que es su vecino, pero Jordan le roba, ¿no? Entonces ya, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces ya Julio, obviamente, sabe dónde vive Jordan y así que decide conciliar. Se sientan juntos y bueno, van a conciliación y comienzan a conversar. Estimado conciliador, aquí tengo a mi vecino Jordan me ha sustraído mi celular, me ha robado.
Yo vengo a conciliar con él porque esto es inaudito, pero necesitamos una solución. Entonces el conciliador te dice, claro, por supuesto. ¿Usted qué opina, señor Jordan? No, normal, yo puedo llegar a conciliar con Julio. En este caso, yo le voy a devolver su chip, voy a devolverle su memoria porque es importante. em, e incluso voy a devolverle sus documentos de identidad porque también de sus trajes, su billetera, él no se dio cuenta. Pero obviamente yo no le voy a poder devolver el celular ni le voy a poder devolver la billetera. Entonces la billetera yo ya la regalé a mi mamá, es de cuero, y el celular yo le hice un negocio, ¿no? Hay un vecino más, Antar, lo ha comprado y obviamente ya tengo el dinero, no lo puedo devolver. Entonces, en la vida, tú te encuentras al ladrón de tu celular y obviamente vas a querer tu celular. No vas a querer que te devuelva un chip, tú vas a querer verlo preso. No solamente eso. Suena gracioso cuando decimos el robo, pero imagínate que tengas que conversar con el violador de alguna de tus hijas o hijos, con el asesino de uno de tus hermanos, con el secuestrador de, de algún familiar tuyo. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que obviamente no se puede conciliar ningún tema del delito. El delito inmediatamente tiene una sanción. Vamos a hablar ahora de las materias conciliables. Para eso es necesario sacar nuestra canchita porque es momento de ver La Rosa Adesina, ¿no? Esta serie tan esperada el día de hoy, donde vamos a ver un video oficial del Ministerio de Justicia que lo hizo hace tiempo. Es un video antiguo, pero considero que es el más entendible y obviamente el más divertido del tema. Por supuesto, mi estimado Edu, no te preocupes que terminando todo lo que es materia de conciliación y eso vamos a pasar a arbitraje para que puedan diferenciar, ¿sí? Eso queda eximido el día de hoy. Vamos a ver entonces nuestro video. Prepárense, que ahí viene la rosa. Si México tiene la rosa Guadalupe, nosotros tenemos la rosa de Sina, con, con el Centro de Conciliación Extrajudicial. Primero vamos a ver los casos para que más o menos vean en qué consisten y ya luego yo los voy a disgregar. Mira, déjame ver a mi hijo. No vengo a ver de ti, bruja. No vas a verlo porque ahora eres una mala influencia para él. No, oye, déjame. Hijo, oye. Abre la puerta. Si estás así es por tu culpa. No, yo a esa mujer le meto juicio. Ay, hijo. En un juicio pierden hasta los que ganan. Concilia. No, mamá, no. Mira, aunque sea caro, costoso y estresante, yo le meto juicio. Ay, hijo. Hay centros de conciliación gratuitos. Y el proceso es muy rápido. Mira, te voy a contar lo que le pasó a don Francisco. Ay, le debía un dinerito. Al inicio se dieron las reglas del procedimiento, así que le robamos a los dos no levantar la voz. Lo que queremos es una solución satisfactoria para ambos. Parecería que le va a dar la razón a él. Porque la tengo. Te debo, es cierto, pero no la cantidad que tú dices. Dígame, ¿cuál era la relación que tenían ambos antes de este conflicto? Amigos. Pero ahora ya no. Claro. 15 días remodelando su casa, mayólicas, electricidad, y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. Y ahora al finalizar el trabajo quieres que te pague más del doble. Don Francisco, ¿tiene todas las boletas y los totales de lo que ha gastado usted? Claro, acá los tengo, acá traje todo, ahí están las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. Pero ¿por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Viendo esos totales, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que no me imaginé que fuera tanto. Bueno, pues... Pero necesito un tiempo para pagar. Imagínate, en un juicio no cobraba nunca. Todo lo que se hubiera gastado en tiempo y dinero. ¿Y qué pasa si María no quiere conciliar? Ay, hijito, va a querer, vas a ver, va a querer. Oye,
conté lo que le pasó a la Rosita cuando la quisieron desalojar. Señor conciliador, me reafirmo en lo dicho. Quiero mi casa. Calma, señor Quirós. Dígame, ¿a usted le consta que la señorita no está haciendo un adecuado mantenimiento de su casa? Pero no me deje entrar. Es mi casa. Cierto, es su casa. Pero usted, al firmar el contrato de arriendo, se dio ese derecho. ¿Qué dice la señorita? Hablamos de quedarme 2 años y que después del primer año habría un aumento. Pero no del 100%. Eso yo no lo puedo pagar. Y ahora el señor me dice, o me pagas o te vas. Y eso no es justo. ¿Lo escucho? Si no puede pagar, que se vaya. Dígame una cosa, si usted fuera el desalojado, ¿cuánto tiempo necesitaría para marcharse? Historia de siempre. Señor, mi mamita está muy delicada. El desalojo la podría matar. Señor, por favor. ¿Y ganó o no? Ambos ganaron. Con decirte que le pidieron que se quedara un año más. Pero cuando su madre murió, ella se mudó. Mamá, ¿tú crees que María y yo conciliemos? Estoy segura. Recuerda, el acta de conciliación tiene valor similar a una sentencia judicial. Aprovecha esta herramienta que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Con la conciliación todos ganamos. Claro, yo pensé que Luciana iba a extraer, qué interesantes los temas que se trabajan en la conciliación. Me interesa, pero no, Luciana sacó qué buen chisme, Miss. Pero bueno, la idea era de presentar de manera creativa o graciosa las materias de conciliación. Miss, una pregunta. ¿Para ser ¿Te escucho? conciliador es propio de una rama del derecho o tienes o es un curso más o menos? Es un curso, porque en realidad no es necesario que uno sea abogado. Ah, Una persona puede ir de frente al Ministerio de Justicia y ver el tema de los cursos de conciliación. Incluso el Poder Judicial y algunas facultades de Derecho dan este curso de conciliación para que luego te certifiques. Pero no es necesario que sea, pues, los 5 años de la carrera de Derecho. Ujú. ya. Gracias, Miss. Tiene el mismo valor, entonces también no se me hace muy bien. No, tiene el mismo valor en cuanto a resolver un conflicto que sea rápido. El acta que firmamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Mm, Edu se comprometió a pasarle a su esposa Luciana, a su ex esposa, perdón, 500 soles mensuales. No le pasa, en el acta, no va preso, porque no tiene un valor del Código Penal. Pero sí puedes utilizar el acta para ir y continuar un juicio. Eso sí. Ahorita vamos a ir disgregando para que puedan entender, claro, como una prueba. Ahorita les voy a poner ejemplos uno por uno. Como ustedes saben, no hay prisión por deudas. Entonces, hemos visto en el video que las deudas son un tema que uno puede conciliar. Perdón. Si vas a juicio por deuda, no te van a encerrar a la cárcel. Lo único que el juez podría decir es páguele. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ir a un acta de conciliación, porque de repente Frank le ha dicho a Julio varias veces que le pague la deuda que tiene desde hace tiempo. No, no lo ha, no le ha pagado del ciclo pasado, todavía le debe, imagínate. Y así es que ya Frank ha decidido llevar a Julio a conciliación, ¿no? Van juntos y conversan y le dicen, estimado amigo Julio, tú sabes que yo te tengo mucho cariño y consideración, pero
necesito el dinero que te presté. Entonces, de repente Julio le puede decir, sí, estimado Fran, pero he tenido que pagar otro ciclo, tú sabes que a veces nos ayuda con las becas, con todo, ¿no? Pero de todas maneras es una cantidad fuerte, tengo que volver a pagar el examen de admisión, y ahorita de verdad, no sé, estoy muy preocupado con eso. En mi casa están preocupados porque ya llevo 15 ciclos preparándome, entonces necesito entrar rápido, ¿no? Y es ahí donde Fran pues entiende, era broma, chicos, tranquilo. Entonces, Fran le dice, sí, tienes razón, mi estimado amigo Julio, yo te voy a dar tiempo. Voy a esperar que termines esta preparación, por favor, pásame, no sé, 20 soles mensuales, aunque sea, para las deudas que tengo y consiguiendo tu ingreso en la universidad, me empiezas a pagar. Ya está. O de repente pueden acordar, no, al menos págame 100 soles mensuales y me pagas lo que me debes. Y listo. ¿Por qué se llama un acuerdo? Porque ambos conversan cuál es la solución más adecuada. De repente Frank le está pidiendo a Julio que le pase 500 soles mensuales y Julio no lo tiene. Pero de repente Julio quiere pagar un sol mensual y obviamente ya es demasiado. Poco lo que salía pagando. Ya me acuerdo. Luego tenemos herencia. Edu le ha dejado a su hija Yanela la casa que él compró. La casa tiene 3 pisos, claro, pero Edu tiene más hijos. Luciana, por ejemplo, es una de las hijas no reconocidas de Edu. Y Luciana tiene derecho a recibir esa herencia. Pero ¿qué pasa? Edu ha fallecido. ¿Podría ir el caso a conciliación? No. ¿Por qué, profesora? Porque Luciana, al no ser reconocida, tiene que establecer un proceso judicial donde la ley señale que efectivamente es hija de Edu. Entonces, si conciliamos, no se podría. Pero si de repente Edu sí fue un buen padre y Luciana y Yane reciben un piso de la casa. A Yanela le tocó el segundo piso y los altos y a Luciana el primer piso. No, no el subsuelo, el primer piso. Entonces, Luciana le pide a Yanela quedarse con el último piso, porque Luciana tiene 7 hijos y necesita construirle cuartos a todos sus hijos. Mientras que Yanela es sola. Allí sí podrían conciliar, porque hay un testamento de por medio y lo único que quieren es modificar el piso que de repente otorgó el padre. Por eso podemos conciliar cuando se va a entregar el testamento, división de las partes o bienes que ha dejado en testamento. Puede ser que el padre haya dicho, ¿no? Dejo en mi herencia a mis hijos mis 2 casas y mis 2 carros. La pregunta es quién se queda con el piso, quién se queda con la casa, todo eso. Ahí es donde buscamos la conciliación. Pero si no hay testamento y si hay un problema de trasfondo engorroso, como en el caso de no ser reconocido, ahí se debe ir a juicio. Contratos. Si el jefe no te quiere pagar, si de repente quedaron en que el sueldo era 2000 soles, pero ahora te han prometido que se va a pagar, le van a pagar 3000, pero no está por escrito, tú quieres que esté en la modificación del contrato, etcétera, puedes ir a conciliar. Pero acá viene la parte importante. No es obligatorio.
¿Por qué? Porque infringir un contrato tiene problemas legales. Así que yo podría tranquilamente ir a juicio. Y además, por contratos y por temas que tengan que ver con especialidades, se puede optar por el arbitraje. Un arbitraje, y acá viene justo la parte que preguntaban, es un proceso extrajudicial donde tú buscas un jurado que vaya a resolver la situación. Tenemos un problema con la construcción de una vivienda. Podemos tener de jurado a un arquitecto, a un ingeniero civil, a un abogado para el tema de los trámites que se han realizado, y ellos serían nuestro jurado delimitador. Eso sería un proceso de arbitraje. Para potenciar un poquito más esto del arbitraje, que en realidad no es un mecanismo muy común que se utilice, pero que sí lo pueden hacer o usar bastante las personas que son jurídicas, y obviamente son empresas, ¿no? Instituciones donde necesitan conversar al respecto. Vamos a ver la diferencia del arbitraje con la conciliación. Y de ahí continuamos con los otros casos de conciliación. Y vivimos. Los seres humanos somos seres sociales y vivimos interactuando con otras personas. Sin embargo, vivir con otros implica en algún momento conflictos. ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Hay 3 opciones. La primera es pelear y que gane el más fuerte. La segunda es llegar a un acuerdo pacífico. Y la tercera es encargarle a un tercero que decida quién tiene la razón. En nuestra sociedad, el tercero que decide quién tiene la razón o quién es culpable es el Poder Judicial. Probablemente la figura más importante en el Poder Judicial es el juez, el encargado de la decisión final y de hacer cumplir la ley, quien además debe ser imparcial. Sin embargo, sabemos que en el Perú las personas no confían en el Poder Judicial y, según Ipsos, suele tener una alta desaprobación, con picos de hasta 84% en el 2019. Así, una alternativa mientras no se pueda mejorar la calidad de los jueces es el arbitraje. El arbitraje, en simple, es una opción para que los privados resuelvan sus conflictos ante un tribunal independiente. Es decir, encargan a un tercero que ellos escogen la resolución de su conflicto. Por ejemplo, Juan y Pedro celebran un contrato y en este acuerdan resolver cualquier disputa legal en un arbitraje, no en el Poder Judicial, en el que árbitros cumplirán un rol similar al de un juez. A este acuerdo se le llama convenio arbitral. Así, Juan y Pedro pueden decidir acudir a un centro de arbitraje, en el que el proceso lo realiza una institución, o pueden ellos mismos elegir a sus árbitros, quienes fijarán las reglas del procedimiento. Al primer tipo se le llama arbitraje institucional y al segundo se le llama arbitraje ad hoc. En el arbitraje institucional, las reglas están preestablecidas por un centro de arbitraje, el que ya tiene una lista definida de árbitros y tarifas para los honorarios. En el arbitraje ad hoc, las partes eligen a los árbitros. Es este tribunal el que luego fijará las reglas para el proceso y cómo se llevará a cabo. Además, la ley de arbitraje es clara. Las partes tienen la facultad de decidir cómo y cuánto se le pagará a los árbitros. ¿Y cómo se elige a los árbitros? Primero, las partes fijan libremente cuántas personas conformarán el tribunal. Si no hay un acuerdo, la ley de arbitraje determina que sean 3 árbitros. Lo interesante es que las partes, según el caso, pueden decidir si los árbitros deben o no ser abogados. Por ejemplo, si se trata de un caso de construcción civil, un ingeniero podría ser parte del tribunal. Así, los árbitros pueden ser nombrados por las partes, o las partes pueden designar a alguien para que los nombre. Por otro lado, en el arbitraje institucional, la institución puede nombrar a los árbitros. Ahora, así como la decisión final de los jueces en el Poder Judicial se manifiesta en una sentencia, en un arbitraje se manifiesta a través del llamado laudo. Esa decisión es definitiva, no se puede apelar y es de obligatorio cumplimiento para las partes. Es decir, produce los efectos de, como se dice en derecho, cosa juzgada. Así, si una parte se niega a cumplir lo ordenado, se puede pedir al Poder Judicial que se ejecute ese laudo. Si bien el laudo no puede ser apelado,
Se podría pedir una anulación de esa decisión, pero solo por las causales establecidas en la ley de arbitraje. Es decir, aunque un laudo es definitivo, una de las partes podría encontrar alguna causal para anularlo e ir al Poder Judicial. Ahora, es importante saber que no cualquier cosa puede ir a arbitraje. No se puede arbitrar sobre delitos o sobre derechos laborales, por ejemplo. Solo se puede arbitrar sobre derechos considerados de libre disposición. Es decir, el arbitraje es una alternativa solo para ciertos casos. Aún necesitamos del Poder Judicial y los jueces. ¿Y tú? ¿Crees que el arbitraje es una alternativa viable? Si quieres ver más videos como este. Muy bien, entonces ahora ya pudimos esclarecer un poquito más. Más que todo son materias específicas que no tienen cláusula judicial, pero que en realidad tampoco son temas tan sencillos que se puedan resolver con la ayuda de un conciliador si es que no es especialista en la materia. Vamos a la última parte de conciliación de las materias. Estas materias son las más comunes, sobre las cuales nosotros vamos a conciliación. En este caso son familiares o vecinales. Tenemos primero la pensión de alimentos. En el caso de la pensión de alimentos es el tema más común. ¿Por qué ir a conciliación para tema de pensión de alimentos? Número uno, porque los jueces suelen decidir la pensión de alimentos en base a un sueldo mostrado de repente en planilla o recibo por honorarios. Si es que nosotros queremos que se tomen en cuenta otras situaciones laborales u otros temas particulares, podemos ir a una pensión por alimentos. Además, que el acta de conciliación es muy libre. Yo conozco dos casos particulares de personas que han ido a conciliar y en el primer caso, la persona que concilió puso un monto muy alto en cuanto a su sueldo. Puso 1.000 soles de pensión de alimentos, perdón, de pensión de alimentos, pero la persona ganaba en ese entonces pues un sueldo mínimo y no siempre llegaba pues a esa cuota. Entonces, como él había colocado a esta persona como pensión básica, cuando le hicieron un juicio, ustedes saben que cuando vas a juicio después de un acta de conciliación, lo que hace el juez es coger el acta como base, es decir, no establecer un nuevo monto. Si tú prometiste dar 1.000 soles mensuales, pues lo que vamos a hacer es decir, ¿a cuánto le debes? 3 años. 3 años, 12 meses, en total debemos 36 meses por 1.000, usted debe tanto porcentaje. Ahora, también hay otro caso de personas que detallaban otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, pagos extras a la pensión de alimentos. Conozco un acta de conciliación donde estaba disgregada de la siguiente manera. En ese caso, el acta decía lo siguiente, ¿no? Pasará 30% del sueldo de pensión de alimentos. Además, abajo tenía otros lineamientos como tendrá una cuota aparte el regalo navideño, el regalo de cumpleaños, el viaje familiar de verano, los uniformes escolares y los útiles escolares, etc. La cosa, chicos, es cuando yo vi esta acta de conciliación, que yo no la creía real, tenía una serie de más de 15 pasos fuera del pago de pensión. Y me sorprendió bastante, ¿no? Y me di cuenta la versatilidad que hay para la elaboración de un acta de conciliación. O sea, uno puede tocar cualquier temática allí, siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo.
Cuando yo pregunté sobre esta acta de conciliación, me dijeron que, número uno, ambas partes estuvieron de acuerdo. Número dos, era lo que antes hacían cuando eran pareja, es decir, cuando tenían una relación sólida, los hijos tenían ese ritmo de vida, entonces lo iban a mantener a pesar que ya no estaban juntos. Y tercero, no era que la parte que daba la pensión tenía que encargarse de todos esos gastos, sino que se señalaba que esos gastos iban a ser mitad-mitad y se iban a coordinar, es decir, que siempre se iba a pedir un dinero adicional para esos gastos. Y nos damos cuenta que en el caso de pensión de alimentos es muy diverso. En el caso de régimen de visitas, más que todo es para establecer diversos días y horarios, ¿no? Los jueces, si es que nosotros llevamos a juicio esta temática, son muy exactos. Podrían decir, ¿no? Una persona se queda, no sé, con la demencia completa, día de semana, de visita, se realizará los fines de semana. Pero si uno quiere colocar algo así como en las mañanas con la mamá, en las tardes con el papá, en las noches, día tanto, lunes, miércoles y viernes con la mamá, martes, jueves y sábado, entonces eso no se va a dar, salvo que uno firme lo que es una tenencia compartida, que obviamente se tiene que registrar la cantidad de días que se quedaría con cada uno de los progenitores. Estas cositas usualmente se conversan, se negocian, pero no se establecen en un juicio. En cambio, en un acta de conciliación es posible establecer todos estos pequeños detalles que yo te mencioné. La tenencia de menores, eso sí es un poco más engorroso y van a entender por qué muchas personas prefieren conciliar. Cuando uno es menor de 8 años, por ley debe quedarse con la mamá, salvo que se presente que la mamá eh, tenga alguna conducta inadecuada para el menor. Claro, en la tendencia sí, pero bueno, en el caso, como bien señalan por interno, no, pero ahí se benefician de repente las mujeres que se quedan con el niño. Ahora, en la actualidad, hablamos de tendencia compartida, sin importar la edad, se pueden quedar, por ejemplo, un mes cada uno, 15 días cada uno, y ya no hay pensión de alimentos, es decir, cada uno se hace responsable de los gastos durante esa temporada, salvo los gastos mancomunados, como sería colegio, pensiones y esas cosas. Luego, cuando pasas los 8 años, la tenencia siempre es un poquito más complicada. Si vas a juicio y tú eres mayor de 8 años, tienes que ir a juicio también como hijo. Y el juez te va a preguntar con quién te quieres quedar. Eso es una situación muy difícil para un hijo. Quizás para los papás es más llevadero el asunto, pero para los hijos siempre, por más que hayan habido problemas en el hogar, pues son sus papás, ¿no? Y exponer a los niños esta situación, pues a veces no es adecuado. Por eso que muchas personas deciden conciliar el tema de la tenencia, conversarlo y escribirlo en un acta, sin exponer al menor. Y bueno, todos los temas pequeños que no se conviertan en delitos ni faltas graves. ¿Qué cosas no puedo conciliar? Si no conozco la dirección, no puedo conciliar. ¿Por qué? Hay dos formas de conciliación tradicional. La de mutuo acuerdo y la de invitación. La de mutuo acuerdo, a ambos llegan al centro de conciliación, entonces ahí no hay tanto problema. En cambio, la de invitación, una de las partes que quiere conciliar con la otra parte envía una invitación hacia la otra parte elaborada por el centro de conciliación. Tiene la persona para presentarse a ese proceso un mes. Pero usualmente, pues el trámite de pedido dura 5 días mientras llega, ¿no? Y aproximadamente son 10 días o 15 días para montar la reunión general. Pero de ahí, ya que se acerque la persona, le van a dar solamente un tiempo específico. De no darse la conciliación, ya tendría la oportunidad de la persona de pasar a un juicio directo porque no tuvo la presentación de la otra parte. Pero para la invitación necesito la dirección, porque obviamente vamos a dar una invitación del centro de conciliación a la persona. ¿Y qué tal el caso de las conciliaciones virtuales? Me preguntarás tú. Antes de pandemia,
no existía ninguna conciliación virtual. No se admitía porque la idea era poder resolver el conflicto con ambas partes allí y verificar quiénes las acompañan a estas partes. Pero con toda la situación de pandemia se establecieron una que otra conciliación virtual y se quedó que la conciliación virtual es válida si es que ambas partes quieren, si así lo faculta, aunque ya como volvimos a una presencialidad completa ya no tanto. Y por tanto también el tema del extranjero, ¿no? Si yo vivo en el extranjero, obviamente no me puedes invitar a una conciliación presencial, pero virtual sí. Sin embargo, es válida una conciliación virtual si es que la persona del extranjero, pues, lleva o convoca a la reunión de conciliación. Es decir, que esta persona es la que se contacta con alguna institución de conciliación del Perú. Si no, de lo contrario, no es válida. Procesos cautelares, que estén en litigio, viviendas en litigio, procesos judiciales, temas de derechos humanos. Cuando no estoy de acuerdo con una sentencia, no puedo conciliar. Es decir, no es que no tenga respuesta, sino que ya la obtuve y no estoy de acuerdo, allí sí no. Delitos, como les dije, testamento es obligatorio para conciliación. Entonces, una demanda con sucesión intestada sin testamento no se puede conciliar. Y cuando una de las partes no quiera o ambas no quieran. O sea, no puedes obligar a las personas a conciliar. Ventajas. Ambas partes ven el resultado, es más rápido y menos costoso, como se han dado cuenta, reservado y confidencial, evita procesos judiciales, no significa que no los puedes hacer, sino que los limita. No requiere que lleves tu abogado, ni siquiera el conciliador es un abogado. Y vamos a tener un documento de sustento, que es un acta. El acta puede ser de acuerdo o conciliación, que se llama acta de conciliación, como más se le conoce, acta de no acuerdo y acta de no asistencia. Es decir, no se presentó en ningún momento de la situación. Porque los derechos humanos no se acuerdan ni las garantías tampoco se acuerdan, sino que las garantías y derechos humanos son inherentes a nuestra naturaleza. Por lo tanto, yo no puedo acordar si aplico o no aplico un habeas data o un habeas corpus. Si la ley lo faculta, ya puede ser colocada la garantía. Por eso no se pueden conciliar ni derechos humanos ni garantías constitucionales. Muy bien, continuamos. Vamos a otra parte importante de este tema, que es el tema de la violencia en el Perú. La violencia es una situación, como ya dijimos, de una mala resolución de conflictos. Pero hay niveles en el conflicto y hay niveles también en la violencia. Y si bien todo acto moralmente es malo, pues en el plano legal hay una diferencia entre asesinato a una persona y el genocidio. Es una diferencia entre la violencia tradicional callejera con el terrorismo. ¿Qué es la violencia en sí? Es irnos más que todo por el enfrentamiento, por la agresión. Y esto no solamente especifica una violencia física, sino también una violencia psicológica, una violencia social, una carga
que va detrás de ello. En el Perú, la situación de violencia se ha visto reflejada en diferentes etapas. Esta situación de violencia principalmente se hizo más agresiva en los años 80 a 2000. Época donde vivíamos el corte del terrorismo, época donde vivíamos una crisis económica y además donde se tomaron diversas medidas no adecuadas para solucionar este conflicto. Todo lo que es terrorismo lo encontramos en el informe de la Verdad y Reconciliación, en el informe de la CBR, de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero hay unas pautas que siempre se han aclarado posterior a este informe. Una de las pautas importantes es el término, ¿no? Por un tiempo estaba como que prohibido hablar del terrorismo, porque pensaban que si tú hablabas de terrorismo invocabas al terrorismo. Luego se hizo tarea principal poder concientizar a la población. E incluso se usaban muchos términos como en el informe de la CBR, que es conflicto armado, ¿no? Guerra civil, pero luego se enfatizó en que sí, era un acto de violencia tan intenso que se llama sembrar el terror o el terrorismo. Nosotros aquí en Cívica no hacemos historias, o no hacemos una secuencia de datos, pero sí concientizamos en qué aspecto más que todo, en la solución y obviamente en saber un poquito más de la problemática. Los grupos responsables de estos actos de violencia fueron MRTA y Sendero Luminoso. Como por historia sabemos, el MRTA era un grupo de personas más adineradas que buscaban sembrar la violencia en las autoridades. Por eso hicieron la famosa toma de la Embajada de Japón. Mientras que Sendero Luminoso estaba conformado por gente más del mismo pueblo, que se habían fraccionado, pues los partidos de ese entonces de corte izquierda, especialmente de Patria Roja, y atacaba a la población para que el gobierno pueda dar una solución. De tal manera que los ataques eran diversos, desde tomas, secuestros, cochebombas. No era muy común que pusiesen una bomba en carro frente a un banco, a un grifo, a un hospital, a una municipalidad, a una comisaría. Y obviamente no lo ponían en autos de personas específicas, sino a cualquiera. Entonces tú subías, prendías tu auto y obviamente morías, además de hacer una gran explosión y generar una serie de daños y muertes. Las formas de violencia, como bien manifiesta el Museo de la Memoria Lumen, que está ambientado en la CBR, pues fueron diversas. Desde obligar a que las familias matasen a sus familiares, desde secuestrar niños para adoctrinarlos, desde hacer quema de personas, incluso en algunas zonas, colgar animales muertos en las calles, eso lo hicieron más que todo en la capital. Cuando tú veías en la calle colgado un gato muerto o un perro muerto, era sinónimo de que allí iba a haber un atentado terrorista o como avisando te voy a pasar y no digas nada. Claro. Hay una foto en la CBR que son unos niños, perdón, en un colegio velando a su compañero. Uno de los niños afectados por no querer ser parte de los grupos terroristas, ¿verdad? No sumarse. Tenemos el caso de Moyano, ¿no? Que una dirigente sindical no quiso, o sea, de un comedor no quiso sumarse y prácticamente la dinamitaron frente a sus hijos al salir no apoyar. Entonces, fueron diferentes actos de violencia ocasionados por el terrorismo. Cuando analizamos nosotros los actos terroristas, pues analizamos desde su inicio en la zona de la Sierra Sur, su extensión hacia las comunidades nativas en la Selva Alta y, obviamente, la expansión hacia la capital. Pero vamos a analizar las diversas formas de violencia que se dieron en ese entonces.
La pobreza y la exclusión, pero ¿eso fue necesariamente una consecuencia de violencia del terrorismo? Pues no. La violencia vivida en el Perú fue incluso una causa del terrorismo. En el Perú siempre ha habido mucha segregación y discriminación a los diversos grupos. Si tú votas constantemente por una autoridad y la autoridad pues no realiza lo que tú habías apostado en ella, pero lo que había propuesto, y ya es continuamente que eliges autoridad tras autoridad del mismo corte, pues tú sientes que las autoridades no te van a ayudar. Y eso pasaba en estos pueblos. Ellos vivieron la ausencia de gobierno en sus comunidades y de gente que les ofreció lo que ellos esperaban. Lo que ellos no sabían es que la forma en la que se lo iban a dar, villas, iba a ser en actos de violencia de ese tipo, de los cuales después ya no pudieron salir. Las brechas económicas también. O sea, obviamente estos pueblos no tenían la misma condición económica que en la capital. Nada más han pasado tantos años después del terrorismo y en plena actualidad, pues cuando nace o cuando eligen, perdón, al presidente Castillo, si se dieron cuenta de dónde venían los votos mayoritarios, pues eran justo de estas zonas afectadas por el terrorismo. Gente que a pesar de haber pasado años sigue viviendo en la misma miseria o problemas económicos de antes. La falta de servicios básicos, servicios educativos, la discriminación, la violencia sexual. Y esto lo vamos a sumar más todavía con la época del terrorismo y con las reacciones contra el terrorismo, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas no tomaron las mejores medidas para resolver el terrorismo y muchas personas inocentes se vieron afectadas. Sabemos también que usualmente en esos en conflictos terroristas, en guerras, siempre hay muchas personas que mueren a pesar de ser inocentes, pero esto se evitaría si no hubieran todas estas formas de violencia y segregación de la población. La primera solución es la memoria colectiva. Como dicen, pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ya no es esconder el tema del terrorismo, es presentarlo. Yo recuerdo que hubo una entrevista, creo que en un programa de televisión de los sabatinos, donde les preguntaban sobre personajes, ¿no? Y hicieron preguntas sobre personajes políticos y luego preguntas vinculadas a la época del terrorismo. Entonces, les pasaban la foto de Abimael Guzmán joven, por ejemplo, y la mayoría se acuerda de Abimael Guzmán en la cárcel, con barba, ¿no? Pero el joven no tanto. Y muchos de los adolescentes y jóvenes incluso respondían, es Gabriel García Márquez. Entonces, estaban confundiendo al escritor con Abimael Guzmán. Y bueno, si ves la foto de joven de Abimael Guzmán, tampoco es que sea igual a la que conocemos, ¿no? Pero es una situación muy abismal, ¿sí? Imagínate. O gente que veía fotos de personas y no tenía idea de quiénes eran. Recuerdo cuando yo estaba un poquito más pequeña, iba a salir libre Lori Benson del, ¿ya? Pues a los vecinos les preguntaban, ¿no? ¿Qué opina usted? Y las personas que sabían eran las personas mayores, pero los jóvenes no tenían idea de quién era. Era medio guapo. ¿Quieren verlo? Bueno, sin hacer apología a la situación, ahorita les voy a colocar para que ustedes tampoco estén en el populum que no lo conocen. No es muy parecido, pero la foto que mostraron se veía diferente, ¿no? Una foto muy similar a esta, distinta a la que estamos acostumbrados a ver, muy distinta aún a la que presentaba de joven, ¿no? Todos se acuerdan esta imagen tradicional, por eso no suelen reconocerlo. ¿Y qué tan importante es conocer sobre los personajes, ¿no? Imagínate, eh, tú puedes encontrarte con alguna persona que haya salido libre, porque muchos salieron libres por falta de un juicio particular, y no reconocer como debe ser, por supuesto. Y San Marcos es una universidad que se reconoce no por lo que la mayoría piensa que es, como que de un corte de izquierda, sino por ser una universidad que tiene a distintas personas con diferentes formas de pensamiento, donde nacen bastantes conflictos, sí, pero también buenas soluciones
y más que todo eso, reforzar la memoria colectiva. Número uno, plan de reparaciones integrales o plan integral de reparaciones. Una reparación económica obvia se dio en esos lugares por todos los daños que habían, pero también una reparación psicológica, ¿no? Ustedes han visto que las personas de esta zona todavía viven afectados por el terrorismo. Algunos cuando hay movilizaciones incluso se esconden en sus casas porque tienen el temor a que sea de un grupo terrorista. Y otros lo van a olvidar. Sí, es verdad, él siempre manifestaba no haber estado en Tarata. Había bastantes situaciones ahí, ¿no? Habían dos grupos terroristas en juego, cada uno se excusó en el otro, echándole la culpa al otro. Eh, Fue también la situación de las Fuerzas Armadas, que ya estaba pues a viva voz, y era más fácil para muchas personas culpar a las Fuerzas Armadas de manera completa en todas las acciones que se habían dado, cuando en realidad no fueron todas, y varias personas pues estaban presas, ¿no? Desde terroristas hasta miembros de las Fuerzas Armadas. Y muchos también salieron libres por lo mismo de que tiene que haber un juicio personal, no sino un juicio personal, sino un juicio popular, completo, comunal a los de terroristas, y muchos salieron libres por eso. Con un pedido a la Comisión, me acuerdo, de Derechos Humanos, diciéndole que no se les hizo un juicio adecuado, aunque no lo crean. Reconciliación nacional. Esto de enseñar cultura, que vamos a ver las próximas clases, esto de patrimonio, diversidad cultural, interculturalidad, tiene un fin. No solamente es conocer el Perú, sino entender que somos una misma familia y que se tiene que dar esta reconciliación nacional, ¿no? Porque siempre se sigue minimizando a las personas que vienen de comunidades nativas y campesinas. Y las reformas institucionales. ¿De qué sirve hablar todas las clases de esto? De los colegios ya cambia la currícula, se trabaja terrorismo en el colegio, específicamente se pide una clase como mínimo sobre el tema del terrorismo, en secundaria especialmente, pero también se puede trabajar con grados menores. ¿Y dónde está la reforma de los centros especiales como Poder Judicial, partidos políticos, la Defensoría del Pueblo? La corrupción está tan metida en esos lugares que la reforma realmente no ha cobrado su máximo esplendor. Seguimos viendo segregación, discriminación y centralismo en las diversas instituciones del Estado. Muy bien, terminamos por hoy la parte teórica. Vamos a resolver un quizzes, sí, antes de hacer las preguntas, exacto. ¿Por qué? Porque ya nos toca nuestro quizzes final. Y creo que una que otra pregunta está en la separada, entonces es preferible que lo resuelvan ustedes primero. Voy a enviar el enlace un segundo que está cargando el link de quizzes. Y vamos a hacer preguntas de la semana pasada y de la semana hoy. ¿Listo? Convivencia democrática. Deco. 10 preguntitas. Un ratito que lo estoy agendando, ya cargó. Vamos a ingresar al siguiente enlace. Ahí lo estoy enviando. Y listo. Enviamos el enlace, enviamos. Falta media hora en realidad. Hoy día terminamos 10:30. Entonces nos faltaría el quizzes y nos faltan las preguntas, obviamente.
Los que no puedan ingresar, igual se va a visualizar en la pantalla. Con respecto a los mecanismos para resolver los conflictos, busquemos la secuencia de verdad o falsedad. El conciliador está acreditado por el Ministerio de Justicia. Si la negociación procede frente a un asesinato, no vas a negociar un asesinato, o sea, no vas a conversar con el asesino. La negociación es pactada por una tercera persona, ya no sería negociación, no necesita a nadie. La conciliación evita procesos judiciales y la idea es no terminar en un juicio, pero sí puedes hacerlo. El mediador brinda la solución al conflicto. No, el mediador brinda consejos y sugerencias. Y la solución la brinda el conciliador. La Municipalidad Distrital de Surquillo pretende enrejar el Parque Héroes de la Paz, entrando a una fuerte oposición por parte de los vecinos, los cuales ven limitados sus derechos al uso de espacio. Aquí dice que buscan a quién, al párroco. El párroco obviamente no es un conciliador, así que es un mediador porque es una tercera persona. Una política estatal que puede ayudar a mejorar la eficacia en los mecanismos de resolución de conflictos, ¿cuál sería?
Cuando hablamos de priorizar, ya no estaríamos trabajando entonces lo que es cultura de paz, ¿no? Minorías, apoyar a un grupo, no. Así que sería todo lo que determine derechos humanos. Es el mecanismo a través del cual las partes procuran solucionar llegando a un acuerdo satisfactorio. La ayuda de un tercero. En este caso dice, brindando fórmulas de solución. Ahí deja de ser mediador y pasa a ser conciliador. El presidente de un gremio profesional de la salud, al agotar la negociación, propone resolver el conflicto a través de la mediación de la Iglesia Católica. Obviamente que es mediación porque está la Iglesia y no es un conciliador. No es necesario que la Iglesia tenga estudios, porque obviamente es un mediador más. No guía al mediador en ministerio, solamente lo hace con el conciliador. No se imponen, obviamente todo es bajo ayuda y conversación nada más. Facilita el diálogo, por supuesto que sí, y serían las 4. Una pareja, luego de un año de convivencia, decide separarse. ¿Pueden acudir juntos? Sí. No es pública ni reglamentada por el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia es. No es obligatorio tener un abogado ni ser abogado y puede resolver pensión de alimentos y tenencia de menores. Seguimos.
María le cuenta a su hermano, Juan Carlos, que sufre violencia familiar. ¿Pueden conciliar? No, porque no se concilia casos de violencia, solamente faltas. De delitos, perdón, solamente faltas. Delitos no se concilian. En los años 1980 al 2000 se constituyó en nuestro país un episodio muy intenso de violencia. Sobre esta lamentable etapa de nuestra historia se emite un informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Se inició en la Sierra Norte para extenderse a los centros urbanos en la Sierra Sur. Manifiesto la gravedad de desigualdad, índole étnico, sí, había obviamente temas de discriminación. Todos llegaron a ser afectados a la larga, especialmente comunidades nativas que están en la ceja de la selva, pegados a la zona andina. Y hay pérdidas económicas, claro, con todos los coches bombas que hubieron, atentados, incluso también en tema de defensa. Un gobernador dejó llevar adelante un plan de ejecución para el año 2021, el cual contempla algunas soluciones para la jurisdicción, promoviendo los criterios que se están aquí en relación a la cultura de paz. Ejecución de un puente comunitario, la misa en intercambio comercial, que es bueno, eh, construcción de bibliotecas también, gracias, esto no está permitido. Y última, una madre de familia procedente de un barrio popular decide matricular a su hijo en un colegio, no tiene partida de bautizo y no la dejan porque es madre soltera, entonces social y religioso. Muy bien, terminamos el quiz y ahora vamos para las preguntas de turno, las que nos tocan hoy. Vale, ahí el ganador. No importa, ahorita cargará. Ya practicamos, entonces, sí, eso quiero ver, pero voy a cargarlo nuevamente para los primeros puestos. Ahora sí, creo que ya cargó. A ver, saludemos en vivo. Al flaco de no y flaco de no y siempre sacando y a Sakiel.
Muy bien, ese flaco de Noy, siempre en lista. Muy bien, entonces iniciamos ahora nuestras preguntas. La negociación es un proceso donde las mismas partes defienden sus propios intereses e interesen en escucharse atentamente. Obviamente yo no puedo negociar con alguien que no me escucha. No es necesario tener un abogado, porque incluso hemos dicho que puede haber una negociación hasta en niños todavía. Debemos comunicar nuestras ideas de forma clara. Si yo defiendo mis intereses, estaría no aperturándome a conversar con la otra persona. Entonces sí que tiene que haber una escucha mutua, pero también un beneficio de ambas partes. Debido a la pandemia que ya pasó, se cerraron los puestos del mercado, entonces necesitaron la presencia de un representante de la Defensoría del Pueblo para que ayude al diálogo. Si necesitamos a otra persona, ya es un mediador. ¿Dónde se puede conciliar? Pago de arriendo, sí. Si vive en el extranjero, no, porque usualmente tiene que ser pedido por la persona del extranjero. Pago también, aunque puedes ir incluso a un tema de arbitraje, pero es pequeño, así que se aceptaría. Y la cuatro no, porque dice intestada, sin testamento. Sin testamento es obligatorio hacer juicio. Salvo que todas las partes ya quieran, pero a veces es complicado. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado que se vivió en el país entre los años 80 y 2000 fue un episodio intenso de violencia. Medidas de prevención. Promover políticas centralistas sería obviamente seguir discriminando. La presencia del Estado, mantener el actual sistema. El actual sistema no habría una reforma institucional. Educación de calidad solo para los que tienen ingresos económicos altos, no. La letra B. La B. El profesor pregunta a los alumnos acerca de cuál es el aspecto positivo en la solución de conflictos, teniendo en cuenta que siempre debe practicarse el diálogo democrático. Cambios necesarios, mediación como único mecanismo, impulsar el consenso como derecho natural, fortalecer el rol del Poder Judicial, evitar el centralismo. Un aspecto positivo de la solución de conflictos, ¿no? El centralismo político, debilitarlo es bueno, pero obviamente no está enfocado esto al tema del diálogo, específicamente a la parte política. El Poder Judicial tampoco es el rol principal de estos aspectos. Aquí tenemos dos puntos importantes, ¿no? Eh, Permitir finalmente lograr cambios necesarios e impulsar el consenso natural. Si nos vamos directamente al tema de comunicación, obviamente la C estaría bien, es impulsar el consenso de comunicación natural. Eso no significa que la A esté alejada, porque obviamente no habrá cambios necesarios. El problema es que es muy general, porque ¿cuáles serían los cambios necesarios? Ese sería el problema. Pero estas dos son las más idóneas o más cercanas. La primera, el problema es que no tiene la especificación, y la tercera sí está directamente al tema de comunicación. Con respecto al rol del mediador, alternativa de solución, no, porque eso sería consejo y sugerencia. Brinda consejo y sugerencia, sí. No hay un acta, y menos de arbitraje todavía porque está contrario al tema. Funciones de orientador, sí. B y D. En el proceso de negociación como mecanismo de solución de conflictos, luego de escuchar las diferentes posiciones en relación con el tema de conflicto, se puede alcanzar el éxito cuando las dos partes están dispuestas a convocar un tercero. Si están hablando de negociación, no necesitas convocar un tercero. Dar alternativas, eso es conciliación. Mediador, ¿para qué si estamos en negociación? Ceder y efectuar transacciones en búsqueda del equilibrio, sí, porque no ayudamos.
Conciliación, corrupción, reparación civil y judicial, juicios, régimen de visita, tema de personas, de familias, perdón. Henry y Jorge, vecinos y amigos de la infancia, tuvieron un altercado, se distanciaron, ambos meditan sobre lo absurdo. Si nadie más ingresó, es negociación. La conciliación, ¿qué puedo conciliar? Robo, atropello, descuento de remuneración, violación, son delitos, así que me voy con la D. Con respecto a los mecanismos para resolver los conflictos, marque la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad. El considerador está acreditado por justicia, sí, intencional, no, tercera persona, o evita procesos judiciales, sí, solución al conflicto, no. Se parece mucho a la que, bueno, es la pregunta que vimos en el quizzes, por eso les tomé primero. La Municipalidad Distrital de Surquillo pretende enrejar el Parque Héroes de la Paz, encontrando una fuerte oposición de parte de los vecinos, los cuales ven limitados sus derechos al uso de espacios libres del barrio. Al no llegar a ningún acuerdo, ambas partes acuden al párroco. Ya lo hemos visto también en la práctica, mediación, y está fácil porque ya hemos practicado. Eso también lo hemos trabajado en nuestro quizzes, derechos ciudadanos, priorizar la solución económica, parcial a las minorías, minorías olvidadas, prioriza, no, obviamente nos quedamos con la A. Con la ayuda de un tercero que da soluciones, conciliador, ahí está, ya practicamos primero solitos, ahora vamos escuchando las claves aquí. También, por eso les dije que primero hice el quiz para que ustedes puedan marcar, y ahorita vamos con el quiz final, cerrando el día de hoy. Obviamente no es necesario tener estudios, no hay Ministerio de Justicia que sea el guía del mediador, no se impone y sería la última. Eso también habíamos visto, pueden acudir libremente, poder judicial, no es necesario tener un abogado y pensión de alimentos, porque la 2 y la 3 están mal debido a que la primera dice que es el Poder Judicial y obviamente es el Ministerio de Justicia. La del hermano que también vimos, no se puede conciliar violencia. Es una denuncia. Bien, vamos bien, estamos quedando ahí. No se inició en la Sierra Norte, como ya les expliqué en el quizzes. Gravedad, enormes pérdidas económicas. Vamos marcando ahí clave para quedar y para hacer nuestro último quiz. Estaría mal esta de acá. ¿Por qué? Dicen ustedes. Porque igual los lineamientos de ingresos serían con migraciones, obviamente en tema de frontera. Y no sería adecuado y como vimos bien en el examen social religioso. Ahora sí, que tenemos nuestra práctica resuelta. 10 de las preguntas ustedes lo han hecho solitos, 10 lo han hecho conmigo aquí. Pero igual ambas están marcadas en la práctica. Y para despedirnos ya, pasamos a nuestro último quiz. El terrorismo inicia en la Sierra Sur, en la zona de Ayacucho principalmente. Lo que pasa es que Abimael Guzmán era docente de una universidad estatal de Huamanga, donde él comienza a expandir su ideología en los mismos estudiantes que él enseñaba.
Claro, Jordan. Excelente. Y nos vamos con nuestro último quizzes ya para la tutumeme, para la dormición, para dormir. Un segundo que estoy abriendo el quizzes. Aquí hay un quizzes de conciliación extrajudicial que nos puede ayudar a recordar algunos lineamientos importantes. Envío link para nuestro último quizzes sobre centros de conciliación. Aquellos que no se han sumado se pueden seguir sumando. También lo pueden visualizar aquí en la pantalla donde se ven los preguntaron, consulta, consultona. No, pues yo les dije que íbamos a trabajar, son los centros de conciliación. Ya les dije que hay tres tipos de acta: acta de no acuerdo, acta de conciliación y acta de no asistencia. Terribles ustedes. Muy bien, la posición
del conciliador en la audiencia debe ser neutral, ya sabes. Escucha, pero tampoco puede estar a merced de problemas que hayan ahí o de imponer su solución. A ver aquí. Está cargando, está cargando. A ver si siguiente. ¿Cuál es el ministerio que avala los centros de conciliación? El MINJUS, Ministerio de Justicia, que además certifica al conciliador. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tres elementos básicos de la conciliación? Objetivo, subjetivo y metodológico. En realidad tenemos la parte donde va a aplicarse las leyes, parte donde van a intervenir las personas con su experiencia y una metodología para solucionar conflictos. No sé por qué ahora está demorando. ¿Qué pasará? Ya estamos. Un accidente de tránsito en un vehículo público y un moto particular que trabaja como homicidio se puede conciliar. No, porque es un delito. Bueno, lo que vamos a enfocar aquí es que no se pueden conciliar delitos. Claro está. Sí, no quiero que cargue, no cargue. Ahí está. Listo. Dime mientras está cargando. Te escucho o te leo. No quiere cargar. Quiere irse a dormir. Los quizzes. Ahí estamos. Mira. ¿Ven? No quiere, no quiere. Ahora sí. Este sí de aquí lo voy a dejar pasar porque son dos que hice para completar.
Obviamente ahí sí van a penar un poco porque se están acostumbrados a las partes de las claves. ¿En cuál de los siguientes procesos civiles no hay que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad? Obviamente, en este caso sería en las materias cautelares. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conciliar temas que ya tengan proceso judicial avanzado. Eso sí hemos visto en las claves. Muy bien. Una de las características que se define como la obligación de mantener en reserva confidencialidad. Recuerda que el Poder Judicial sí tiene que publicar obligatoriamente sus sentencias, mientras que la conciliación no. Ahora, en este caso es para llenar, que no la voy a mencionar, pero una de las características de la conciliación, para que más o menos sepan, es que es transigible. ¿Qué significa que es transigible? Que puede modificar cualquier temática que no tenga un índole penal ni de delito. Ahora sí vamos con la última, que es para marcar. Y se puso lento el internet, debe ser la hora. A ver. Y muy bien, como última pregunta sobre centros de conciliación, el acuerdo que se suscribe entre las partes debe ser obligatorio, claro, expreso y exigible. Porque recuerda que es un acta y un acta debe ser clara para que pueda ir luego a un proceso judicial. Muy bien, chicos, ahora sí hemos terminado los temas el día de hoy, nuestras preguntas y también nuestros dos quizzes. Tenemos como ganador a Wow, a Zach Fiel y a Mako en esta oportunidad. Ahora sí a descansar, presión. Ah, verdad, muchas gracias por avisarme. La práctica resuelta, no envío la práctica resuelta. O si la envío, no sé, pero nuevamente la envío. Besitos, cuídense mucho, gracias por todo, nos vemos. Bye bye.